¿Estás listo para sumergirte en un viaje transformador hacia el momento presente? Hoy, en nuestro canal, nos adentramos en las profundidades del libro que ha revolucionado la manera en que entendemos la vida y el poder de la mente, El poder de la hora, de Eckhart Tolle. Prepárate para descubrir las claves para liberarte del peso del pasado y la ansiedad del futuro, mientras exploramos cómo el simple acto de estar presente puede transformar radicalmente tu forma de experimentar la vida. Bienvenidos a un viaje hacia la plenitud del momento presente. Prepárense para sumergirse en sabiduría transformadora mientras exploramos las dos lecciones más poderosas de este libro. Enseñanza número 1. La importancia del presente. Eckhart Tolle nos sumerge en la comprensión de que el ahora es la única realidad verdadera. Nos invita a reconocer que el pasado ya no existe más que nuestros recuerdos y el futuro es solo una proyección de la mente. Al sumergirnos completamente en el momento presente, liberamos el peso del pasado y la ansiedad del futuro, permitiéndonos encontrar una paz profunda que reside en la quietud de este instante. Esta percepción nos permite vivir de manera más plena y auténtica. Enseñanza número 2. El ego y su control sobre la mente. Explora cómo el ego, esa voz en nuestra mente que constantemente nos juzga, compara y se aferra al pasado, es responsable de gran parte de nuestro sufrimiento. Reconocer la voz del ego nos permite distanciarnos de ella y así tomar conciencia de nuestros pensamientos sin identificarnos con ellos. Esto nos abre la puerta a una libertad interior al darnos cuenta de que somos mucho más que nuestras historias mentales. La observación de la mente. Tolle nos invita a ser testigos silenciosos de nuestros pensamientos. Al hacerlo, nos damos cuenta de que no somos esos pensamientos. Esta separación entre la voz en nuestra cabeza y nuestra verdadera esencia nos da la libertad de elegir cuáles pensamientos acoger y cuáles dejar ir. Al practicar esta observación, cultivamos una presencia consciente que transforma la calidad de nuestros pensamientos y acciones. Enseñanza número 4. Aceptar el momento presente. Aborda cómo el sufrimiento surge cuando resistimos el momento presente. Aceptar plenamente lo que es, incluso si no nos gusta, nos libera de la lucha interna. La aceptación no significa resignación, sino un reconocimiento de la realidad tal como es en este momento. Al aceptar lo que es, encontramos la paz interior y la serenidad que trae consigo la rendición al momento presente. Enseñanza número 5. La conexión con la conciencia. El autor describe cómo conectarse con la conciencia pura, más allá de los pensamientos, nos lleva a experimentar una sensación de paz y presencia. Este estado de conciencia nos permite experimentar la vida de manera más plena y significativa. Al sumergirnos en esta conciencia, nos liberamos del sufrimiento generado por la mente y nos alineamos con la esencia más profunda de nuestro ser. Enseñanza número 6. La liberación del sufrimiento nos guía hacia la comprensión de que el sufrimiento es creado por la mente y se basa en nuestras interpretaciones y resistencias. Al identificar y cuestionar nuestras creencias arraigadas, podemos liberarnos del sufrimiento innecesario. Esta comprensión nos ofrece una nueva perspectiva para enfrentar los desafíos de la vida con mayor calma y claridad. Enseñanza número 7. La rendición y el fluir con la vida. Explora cómo la rendición no implica debilidad, sino todo lo contrario. Significa fluir con la vida en lugar de resistirla. Al rendirnos a lo que es, encontramos una mayor paz interior y una sensación de conexión con el flujo de la vida. Nos enseña a abrazar los cambios y las experiencias como oportunidades para crecer y aprender, en lugar de resistirnos a ellos. Enseñanza número 8. La iluminación a través de la hora. Finalmente, Tolle nos guía hacia la comprensión de que la iluminación no es algo que alcanzar en el futuro, sino un estado de conciencia que surge al sumergirnos completamente en el momento presente. Nos muestra cómo este estado de iluminación es accesible para todos en cualquier momento, transformando nuestra vida y nuestras relaciones al vivir desde este espacio de presencia consciente. Número 9. El poder de la presencia en las relaciones. Tolle destaca cómo la práctica de estar presente en las interacciones diarias transforma las relaciones. Al estar plenamente presente durante una conversación, por ejemplo, mostramos un interés genuino y creamos un espacio para la empatía y la comprensión mutua. Esta presencia activa en las relaciones nutre conexiones más auténticas y significativas. Enseñanza número 10.
La naturaleza transitiva del sufrimiento. Eckhart nos invita a reconocer que el sufrimiento no es permanente ni parte integral de nuestra existencia. Es como una nube pasajera que llega y se va. Al comprender que el sufrimiento es temporal y no define nuestra realidad, podemos atravesarlo con mayor gracia y ligereza. Enseñanza número 11. El poder sanador del silencio interior. Explora cómo el silencio interior, más allá de la ausencia de ruido externo, tiene un poder profundo para restaurar y rejuvenecer. En este espacio de quietud encontramos claridad mental y emocional, permitiendo que surjan soluciones a problemas que antes parecían insolubles. Este silencio nos conecta con nuestra sabiduría interna y nos da acceso a una paz interior duradera. Enseñanza número 12. La liberación a través del perdón. El autor aborda la idea del perdón como un acto liberador tanto para uno mismo como para los demás. El perdón no significa justificar acciones incorrectas, sino liberar el resentimiento y el dolor que llevamos dentro. Al perdonar, nos liberamos de cargas emocionales y abrimos la puerta a la sanación y la paz interior. Las 12 enseñanzas del poder de la hora no solo son sabias palabras, sino puertas hacia una transformación personal. Cada lección nos invita a mirar más allá de la corriente constante del tiempo y sumergirnos en el poder del presente. En estas lecciones encontramos una guía para liberarnos del peso del pasado, para abrazar la autenticidad de nuestras relaciones y para descubrir la paz en medio del caos. Son recordatorios de que el tiempo es un regalo valioso que solo existe en el ahora, un recurso precioso que merece ser vivido con plenitud y conciencia. Practicar estas enseñanzas no solo implica entenderlas, sino incorporarlas en cada latido de nuestro ser, dejando que su sabiduría moldee nuestras acciones, nuestras relaciones y la forma en que experimentamos la vida. El ahora no es solo un momento, es el tesoro más valioso que tenemos, y al reconocer su poder, descubrimos la magia de cada instante vivido con presencia y gratitud. Gracias por acompañarnos hasta el final de este viaje a través de las enseñanzas poderosas del poder de la hora de Eckhart Tolle. Recuerden que encontrarán el enlace al libro en la descripción para profundizar en esta filosofía transformadora. Si disfrutaron del video y quieren más contenido así, no olviden suscribirse al canal, darle like y compartirlo con aquellos que también buscan crecer y encontrar la paz en el presente. Hasta la próxima aventura de crecimiento y descubrimiento juntos.